una vez más con ustedes para discernir el tema de salud ocupacional en enfermería. Me presento, soy Victoria Maita Castro, soy enfermera especialista en salud mental y psiquiatría, coaching ontológico, terapeuta gestáltico, soy logoterapeuta y bueno, he sido elegida como miembro del subcomité de salud y seguridad en el trabajo. Soy representante de los trabajadores en el Hospital Rebagliati, lo cual me ha dado la oportunidad de conocer sobre este tema, ¿no? Vamos a iniciar la exposición con unos videos para poder hacerlo un tanto más dinámico. Hola, les presento mi lugar de trabajo. Además de profesores y profesoras, aquí trabajamos agentes de seguridad, personal administrativo, personal de cocina y de limpieza que hacemos nuestro mayor esfuerzo para que el proceso educativo se lleve a cabo de la mejor manera. Sabemos que el trabajo de cada persona aporta a la labor educativa de nuestro centro y es importante que estemos a gusto con lo que hacemos. Es decir, que el trabajo no atente contra nuestra salud. La salud ocupacional se entiende como el máximo estado de bienestar físico, mental y social de las personas trabajadoras en todas las ocupaciones. Todo trabajo tiene riesgos. Veamos algunos ejemplos. Las compañeras y compañeros que trabajan en la limpieza o la cocina se exponen frecuentemente a riesgos como caídas, quemaduras y al desgaste físico. Las y los funcionarios dedicados a las labores administrativas se exponen al hacinamiento, riesgo de incendio, entre otras condiciones vulnerables que afectan su labor. ¡Ay, no me puedo mover! El personal de seguridad muchas veces trabaja en condiciones insalubres. En el sector docente corremos riesgos físicos. Entonces, en esta oración, el sujeto es... El planeamiento, los diagnósticos, las tareas, los comités, los festivales, las semanas de evaluación, las notas, las familias. ¡Ay, qué estrés! Pero los riesgos psicosociales son los que más daño nos hacen. También hay que tener en cuenta que nuestra salud después de la jubilación depende de los cuidados que tengamos hoy al trabajar. Comprometidos con la salud de las personas trabajadoras, ANDE, SEC y Citracome, en conjunto con el MEP, hemos construido una política de salud ocupacional cuyos objetivos son: 1. Promover una cultura de prevención en materia de salud ocupacional que garantice condiciones de trabajo seguras y saludables para todas las personas trabajadoras del sector educación. 2. Desarrollar e implementar procesos de organización del trabajo que permitan lograr el equilibrio entre las capacidades y los recursos de la población trabajadora y las demandas de trabajo en el sector educación. 3. Garantizar condiciones de infraestructura seguras y saludables en los diferentes centros de trabajo del sector educación. Además, estamos trabajando en un plan de acción para la salud y seguridad en el trabajo. Para lograrlo, necesitamos del apoyo de todas las personas que trabajan en educación. Así, en el ambiente laboral es importante observar alrededor y descubrir ¿qué podemos hacer para promover la salud, prevenir y mejorar la seguridad en el trabajo? De esta manera, podemos identificar riesgos, plantear soluciones y resolver las situaciones que están a nuestro alcance. Y reportar y comunicar aquellas necesidades cuyas soluciones requieren de otros actores y de dar un seguimiento. Como la salud es integral, no basta con los esfuerzos institucionales. Es muy importante que usted
cambios a su alcance para su salud laboral, así como también su responsabilidad por autocuidarse, por ejemplo, teniendo una alimentación saludable, buscando un espacio para el descanso, para recrearse y para hacer ejercicio. También es importante el tiempo para reflexionar y conectarse con sus emociones, así como mejorar la relación con las personas a su alrededor. Recordemos, la salud ocupacional es un derecho y todas las personas tenemos mucho que aportar. Que estén muy bien. Y bien, es un video que nos demuestra que en el mundo ya se está llevando a cabo lo que es la seguridad, la salud y seguridad en el trabajo. La seguridad, salud en el trabajo, la prevención, no solamente se da en los hospitales. Todo centro de trabajo tiene que tener su área de salud ocupacional. Es por eso que nuestra decana ha solicitado implementar en todos los colegios una enfermera y una enfermera de salud ocupacional. Vamos a ver un video sobre el Riesgos que riesgo, pueden afectar seriamente tu salud. donde en forma dinámica vamos a ir viendo para después ir detallando teóricamente. Un momento, por favor. Este eres tú, siempre dispuesto a hacer tu trabajo. Lo que probablemente ignoras de tu trabajo es que en él te encuentras expuesto a innumerables peligros y riesgos que pueden afectar seriamente tu salud. Pero, ¿qué es la salud? Según algunos, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Recuerda que salud también son todas aquellas cosas que te gusta ver, hacer o escuchar. ¿Te imaginas perder un poco de esa salud? No lo creo. Preservarla depende solamente de ti. Lo primero que tienes que hacer es conocer algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de peligro. El peligro es todo aquello que tiene un potencial de producir daño. Las máquinas, las herramientas, las sustancias y los procesos del ambiente de trabajo representan peligros. El elemento que determina si un peligro producirá un daño es el riesgo. El riesgo es una combinación entre la probabilidad que algo malo pase y la gravedad con la que pueda ocurrir. Antes de tomar una decisión, deberás preguntarte qué tan posible es que algo salga mal y qué tan graves serán sus consecuencias. Recuerda que mientras mayor sea el riesgo, mayor será la posibilidad de que tu salud se vea afectada, ya sea en un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. A diferencia de los accidentes, las enfermedades profesionales se caracterizan por una evolución lenta y progresiva, deteriorando tu salud y disminuyendo tu calidad de vida. La exposición a agentes de riesgo da lugar a la aparición de estas complicaciones. Los agentes de riesgo pueden ser físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. En todos los ambientes de trabajo podrás encontrar la presencia de estos agresores y debes saber que ellos están dispuestos a dañar tu salud. Deberás impedir que lo logren escuchando atentamente al profesional de prevención de riesgos de la empresa. Él está preparado para guiarte y mostrarte qué medidas preventivas serán las más adecuadas para evitar que te enfermes o te lastimes. Recuerda siempre que la salud es lo más importante. Y bien, empezamos con en estos videos previos que se han presentado para tener un mayor panorama, ¿no? En el mundo se nos presenta que es muy importante la salud, conservar la salud ocupacional. Y bueno, enfermería, así como su campo de acción es tan amplia, también tiene un espacio en salud ocupacional.
Un poco de historia para saber sobre salud ocupacional. Miren que desde el año 1713 de un médico, don Bernardino Ramazzini, que nació en 1633 y falleció en 1714, un profesional que falleció un tanto joven relativamente, fue profesor de medicina en Modena y Padua. Ha publicado su obra literaria, su libro, donde muestra que es el primer tratado de estudio sistemático de las enfermedades ocupacionales. Pero allí recomienda que todo médico debe preguntar al enfermo en qué trabaja o a qué se dedica, para hacer su historia médica y para saber qué ha ocasionado la pérdida de su salud o por qué está yendo a un control. Y en qué condiciones ejerce su trabajo, que es muy importante para conocer qué es lo que pudo, para hacer una historia clínica, para hacer un historial del paciente, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando con él. Esta descripción de las enfermedades causadas o relacionadas al trabajo no inicia en 1713. Viene desde épocas de Hipócrates. 4 siglos antes de Cristo. Ya se hablaba del saturnismo. Este médico italiano, considerado el fundador de la medicina del trabajo, estudió pues las enfermedades profesionales, y la promoción de las medidas de protección para los trabajadores. Él alentaba el inicio de la seguridad industrial y de las leyes de accidentes de trabajo. Él en 1700 escribió ese primer libro que nos da todo el inicio a toda una era, a toda una época del cuidado de los trabajadores. A pesar de que en Italia en Europa, en Italia, el Tribunal de la Inquisición acababa de prohibir las enseñanzas de Galileo Galilei en base a su fanatismo religioso, ¿no? Pero ya ellos hicieron la revolución y empezaron a ver que la tierra era redonda, a pesar que los cristianos no querían aceptarlo, a ver que los riesgos que habían de un trabajo sin protección, por decir el mercurio, esa contaminación que podía haber en ciertos trabajos, donde al clero, a los cristianos, no les convenía porque ellos tenían todo el monopolio de estos trabajos. Un momentito, por favor. Y bien, aunque en las empresas el accidente de trabajo sigue siendo el problema de salud más común, también es frecuente no solamente los accidentes, como nos decía el video, ¿no? Sino también las enfermedades ocupacionales. Enfermedades que se nos presentan por el trabajo desarrollado y que va acumulándose año tras año. A veces antes de la jubilación ya se está presentando una limitación y ya no se puede seguir trabajando. ¿Por qué? Porque los riesgos de los trabajos son grandes. Por ejemplo,
cuando se nos presenta la sordera laboral. Esa sordera laboral se da generalmente en los lugares donde hay mucho ruido, ¿no? Donde hay... Un minutito, por favor, se me están presentando problemas en la computadora. Muy bien, esa sordera laboral que se podría evitar si la persona encargada de esta área podría prevenir, por ejemplo, con tapones. El ruido del trabajo es uno de los riesgos laborales más comunes, menos considerado, y esto puede ser al poco fomento que se le da al cuidado, ¿no? En estas empresas. Hay muy poca cultura preventiva. Y generalmente los mismos trabajadores no le dan importancia a estas situaciones que provocan la sordera laboral. El ruido, por lo tanto, en altas intensidades causa daño, y esta exposición repetida eleva pues los niveles de riesgo, con mucha probabilidad a causar hipoacusia. Generalmente se produce en forma lenta y se diagnostica cuando el daño se ha producido en forma irreversible. Es importante, por eso, el control periódico de los trabajadores según la labor según su labor, según las actividades que desarrollan. El empresario es obligado a establecer una serie de medidas preventivas. Por ejemplo, reducir el origen del ruido. Hay veces de que se pueden poner, se pueden sustituir las máquinas o los procesos de trabajo cambiando el lugar de ruido, sacar lo que fomenta el ruido y ponerlo en un lugar alejado, aislando de los trabajadores. O tal vez modificando las piezas, porque hay dispositivos especiales que disminuyen la cantidad de ruido. Entonces eso depende del trabajador principalmente, porque ustedes saben que en esta época nosotros podemos solicitar seguridad industrial, y también del empleador. Con mayor razón, si no hay un área de salud ocupacional, el Seguro Social tiene tiene sus consultorios especiales para la salud ocupacional de las empresas que no cuentan con esta área. Entonces nosotros como trabajadoras, como enfermeras de salud ocupacional, tendríamos que orientar y supervisar que se lleve a cabo primero los chequeos periódicos, y segundo, se prevenga daño mayor. También tenemos como una enfermedad ocupacional la neumoconiosis. Esta enfermedad es de la enfermedad del pulmón, como todos sabemos, donde se produce por la aspiración de polvos u otros agentes. Por ejemplo, decían que los profesores, cuando se utilizaba esa pizarra negra y con tizas, al borrar la pizarra aspiraban esos polvos. Entonces podían hacer este tipo de enfermedad profesional. Hablamos del saturnismo. El saturnismo es una infección, es un daño, no es infección, es un daño ocasionado por el plomo. El plomo, esto más que nada se da en los centros mineros. También los centros mineros que son más acuciosos en esto, los centros mineros que prestan mayor atención a estos controles,
tendría ahora en este siglo que ser el cero. No tendría que presentarse este problema. Tenemos el mercurialismo, en base a la intoxicación también, o en base al daño causado por el mercurio. El cianógeno, la enfermedad por cianógenos, que tiene una historia muy larga, por haber, esto se presentaba también desde los años de 1782 más o menos, ¿no? Donde se estudió el problema de donde el cianuro de hidrógeno provocaba estas alteraciones, iba intoxicando y a veces causando la muerte en los trabajadores. Problemas ergonómicos, que en la actualidad son los problemas más frecuentes en todos los trabajadores, no solo en trabajadores de salud, sino en profesores, en alumnos, en industrias, porque hablar de ergonomía es hablar de posición, es hablar de actividad, de movimiento locomotor, pero en forma correcta, ¿no? Y generalmente, hasta para sentarnos, nosotros no tenemos los cuidados ergonómicos. Los riesgos ergonómicos traen la posibilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, de deformar el sistema musculoesquelético, debido al tipo de inestabilidad de actividad física que se realiza en el trabajo. La fatiga laboral en el trabajo por los turnos prolongados en esta época de pandemia, por ejemplo, donde se ha optado por dar turnos más largos para evitar el contacto o para prevenir la exposición a la contaminación. Por ejemplo, hay entidades que trabajan un día sí y un día no. Y entonces han juntado dos horarios, dos jornales en un solo día. Y estos turnos prolongados están ocasionando la fatiga laboral en el trabajo. Trabajar durante muchas horas por turnos largos, combinados con la actividad estresante, con el temor de contaminarse, con la exigencia física, pueden llevar a mal a la persona, ¿no? A la fatiga extrema. La fatiga aumenta el riesgo también de lesión, disminuye el poder de control del cuerpo, deteriora la salud y pues se presentan infecciones, enfermedades físicas por la baja de defensas y por el estrés laboral, los trastornos mentales. La falta de esos trastornos mentales que se presentan con falta de interés por el trabajo, por descuido del trabajo, por desaliño personal, por mala alimentación. Esta fatiga laboral en el trabajo por turnos prolongados debe ser atendida con mucha prisa para que no hayan problemas mayores, ¿no? El paciente se desgasta física y emocionalmente. La salud ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el desarrollo de un país. Siendo la salud ocupacional una estrategia de lucha contra la pobreza, sus acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las diversas actividades económicas. La Organización Internacional de Trabajo, la OIT, informa en el año 2002 que cada año en el mundo
270 millones de asalariados son víctimas de accidentes de trabajo. Miren qué cantidad de personas tienen accidentes de trabajo y nosotros pasamos a veces por desapercibida estas cuantiosas sumas, ¿no? Y 160 millones contraen enfermedades profesionales, las enfermedades que hablábamos en la lámina anterior. Pero esto solamente en América Latina y el Perú. Aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las enfermedades. Todavía no hay reportes que nos digan claramente, ¿no? La OIT estima que en países en vías de desarrollo, el costo anual de los accidentes y enfermedades ocupacionales están entre el 2% al 11% del Producto Bruto Interno, el PBI. En el Perú es de aproximadamente 50.000 millones de dólares americanos, es decir, entre 1.000 y 5.500 millones de dólares americanos anuales. Es posible disminuir estos costos con acciones preventivas, promocionales, de bajo costo e inversión. Es que realmente el prevenir es mucho más cómodo, es menos costoso que el curar. Si en las empresas, en los hospitales, en los colegios, se podría prevenir, no tendría que haber descansos médicos, los que traen alto costo, no tendría que haber internamientos en los hospitales, que también son de alto costo, no tendría que usarse medicamentos porque se está previniendo. No se está desarrollando esta actividad porque todavía hay necesidad de mayor cantidad de profesionales. Bueno, humildad aparte, las enfermeras son generalmente el pilar de estas actividades promocionales. Sabemos que la enfermera cuida para poder prevenir, cuida en la enfermedad y cuida en la rehabilitación. Entonces, nuestro mayor cuidado como enfermeras de salud ocupacional es la prevención y la promoción para disminuir malestar a los pacientes o a las personas, no pacientes, a las personas, y disminuir gastos a las entidades públicas y al Estado. Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgo físico, químico, biológico y ergonómicos presentes en las actividades laborales. Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud y pueden causar accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con el ambiente laboral. Si bien ya se ha reconocido la trascendencia del estudio de estos factores y considerado que una vez bien definidos se pueden eliminar o controlar, aún se necesita incrementar el interés y la responsabilidad social, tanto de los empleadores, tanto del Estado como de los trabajadores. Ese interés que seguramente ustedes perciben en su centro laboral o en su centro de estudios, porque no se le está dando no se le da atención. En el Seguro Social pasamos por médico de preventiva una vez al año, porque si no pasamos ese control, no salimos de vacaciones. Entonces sí, tenemos que pasar. Pero si nos dijeran que tenemos que pasar y no hay ningún requisito para esto, no hay ninguna obligatoriedad, estoy segura que no acudiría ni la mitad de profesionales o de trabajadores. La sociedad civil en sus diferentes manifestaciones organizativas para desplegar más esfuerzos en este sentido. Sí, pues no hay ni la sociedad civil, ni las empresas, ni el Estado está dándole importancia a esta tan importante actividad. En el Perú
se desconoce la magnitud de la población trabajadora que se encuentra expuesta a diferentes riesgos ocupacionales y no se cuenta con información estadística sobre enfermedades y accidentes de trabajo a nivel de ministerio, ¿no es cierto?, de trabajo. Porque en las organizaciones, por ejemplo, en e-salud, tienen informes, tienen datos, a pesar que tal vez no sean completos, pero los tienen. En el sector salud, de conformidad a lo dispuesto en la ley del Ministerio de Salud 27657 del año 2002, son dos las instituciones que tienen competencia en salud ocupacional. El Instituto Nacional del Niño, cuya misión es desarrollar y difundir la investigación y la tecnología en salud ocupacional. Y la Dirección General de Salud Ambiental, la DIGESA, que es un órgano técnico normativo en los aspectos de salud ocupacional a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional. Para lo cual se coordina con los institutos especializados, organismos públicos descentralizados de salud, organismos descentralizados y la comunidad científica nacional e internacional. La DIGESA es el órgano rector de todas las instituciones y la que reglamenta la actividad en cada una de las instituciones y supervisa la actividad de medicina preventiva. Es un documento, esta información he sacado de la página de la DIGESA, de MINSA. Esto está en PDF para todos, ¿no? En este link ustedes pueden encontrar mayor información. El equipo profesional de salud ocupacional está liderado por el médico de medicina del trabajo. Ya es una especialidad. El equipo es liderado por un médico especialista en medicina del trabajo que previamente haya participado en la evaluación ocupacional del centro de trabajo, que conozca las instalaciones y los riesgos presentes o potenciales. Debe ser un médico especializado en esta medicina del trabajo con experiencia previa en el tipo de actividad que la empresa desempeña, ¿no? Donde se desempeñará. En el Perú es una especialidad médica reconocida por el Colegio Médico bajo dos modalidades: médico especialista en medicina del trabajo o médico especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente. En el equipo profesional de salud ocupacional, también una de las profesiones claves es la profesional enfermera de salud ocupacional, que sí también en el Perú se está desarrollando esta especialización, ¿no? La enfermera, quien debe tener estudios de posgrado en salud ocupacional o enfermería del trabajo. La Asociación Americana de Enfermeras de Salud Ocupacional define a la enfermera de salud ocupacional como la que aplica los principios de enfermería en la conservación de la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones, no solamente en los hospitales, en los colegios, en cada una de las empresas y en cada una de las ocupaciones. Como les decía, en las empresas grandes tienen que tener su consultorio o su equipo de profesionales de salud ocupacional. Y cuando son pequeñas empresas, el Seguro Social tiene en la avenida Larco su clínica para este tipo de evaluaciones. La enfermera es miembro esencial del equipo de salud en el trabajo. Cualidades referidas a esta es ser graduada
de una escuela acreditada de enfermería y está registrada en su colegio profesional. Las enfermeras tienen que tener el registro para que puedan ejercer como especialistas en salud ocupacional. La enfermera en todos los servicios de salud tiene un importante rol, tanto en la parte curativa como en la preventiva. Inclusive, con entrenamiento y calificación, puede administrar servicios de salud con mínimo apoyo médico. En salud ocupacional no es diferente. Sí, porque a veces en los consultorios atiende la enfermera en forma permanente en salud ocupacional y los médicos atienden según horarios. El equipo profesional de salud ocupacional, en el equipo también trabaja el personal paramédico y técnico. En algunas empresas la atención de emergencias, primeros auxilios y primeros respondedores son ellos. Es realizada por los médicos generales, son capacitados por los médicos generales en respuesta a las emergencias, porque a veces solamente no está el médico, no está la enfermera, está el trabajador de salud entrenado, ¿no? El personal de enfermería y el personal técnico del equipo de salud ocupacional debe laborar bajo la supervisión del médico del trabajo y estar capacitado para realizar otras acciones, tales como prestar apoyo en las evaluaciones por exámenes ocupacionales y coadyuvar en el manejo de lesiones y accidentes relacionados con el trabajo. El equipo profesional de salud ocupacional también cuenta con profesionales de apoyo como el higienista industrial. Es otro de los pilares de la salud muy importante, de salud en el trabajo. Tiene un rol fundamental para la protección del trabajo en el lugar de labor, pues es él el que califica el lugar de trabajo al determinar, reconoce y valora los riesgos, además de proponer soluciones para controlarlos. Es que el higienista es el que conoce, es un miembro de ese lugar de trabajo. Entonces conoce y por eso es el nexo cercano al equipo profesional de salud ocupacional. Maneja y debe adecuar los estándares de exposición en el ambiente laboral determinados por la legislación. Todo está bajo normas, bajo ley para este trabajo, ¿no? Así como todo lo que se da en el Perú. El higienista industrial proporciona al médico ocupacional información fidedigna de los valores límites umbral de los tóxicos en el ambiente laboral para ser contratados con la magnitud de los índices biológicos de exposición. Se trata de conocer, ¿no?, los índices con los que se debe trabajar. Si bien es cierto que a veces podemos no tener 0 de contaminación, pero el índice tendría que ser bajo. También existe la información técnica dominada, técnico en higiene industrial. El técnico en higiene industrial es otro trabajador importante dentro de este equipo de trabajo en salud ocupacional. La enfermería de salud ocupacional es una rama de la enfermería cuyo objetivo es la conservación de la salud del trabajador, la prevención y la atención de accidentes de trabajo. Netamente el trabajo de enfermería se ve, como ven, en la prevención
y en la promoción de la salud, protegiendo así al personal del equipo multidisciplinario de enfermedades y daños derivados de su actividad laboral. Para todo potencial daño tiene que haber prevención, tiene que haber la forma de promocionar actividades saludables para prevenir para prevenir enfermedad o accidente y conservar la salud del trabajador. En cualquiera de las instituciones. Las enfermeras son encargadas de transmitir información, ideas y soluciones a problemas o padecimientos relacionados a las actividades propias de la empresa. La enfermería ocupacional debe realizar actividades que promuevan el resguardo de la salud y la protección del individuo y grupos de trabajadores, incorporando para ello estrategias de prevención. Las tareas o funciones importantes de la enfermera en salud ocupacional, uno es vigilar la salud de los trabajadores y brindar atención primaria en accidentes, incidentes o algún padecimiento leve que pudiera presentar el colaborador. También la enfermera es la que previene situaciones que ponen en riesgo a los trabajadores y promueve una cultura de salud en la organización. La enfermera gestiona y planifica protocolos y procedimientos que garanticen un ambiente saludable para todos los miembros de la organización. La enfermera también realiza investigación relacionada con temas de salud laboral. Razones para implementar un programa de salud ocupacional. ¿Por qué razones se tendría que implementar un programa de salud ocupacional? Uno, porque se trabaja con seres humanos. Una enfermedad ocupacional o un accidente laboral afecta al trabajador, a su familia, a la empresa y a la colectividad. Afecta a una persona, pero llega, miren, a todo su entorno. Afecta a todos los demás trabajadores, a la familia, a la empresa, a la colectividad. Entonces, esta actividad es netamente humana, es netamente de atención al ser humano. También por una razón social, ¿no? Por la naturaleza, el hombre es un ser social y previene una enfermedad o accidente. Debe ser compromiso de la empresa, el trabajador y la sociedad. En relación social es la responsabilidad de todos, es una responsabilidad social de todos. La razón legal, sin duda, para una empresa es la razón primordial, pues la ley determina como obligatorio mantener instalaciones y condiciones de trabajo que garanticen la salud y la seguridad de sus trabajadores. La ley sanciona, y hay entidades donde el trabajador puede ir a presentar la denuncia y la empresa es sancionada si no tiene las condiciones. Una de las condiciones es la ventilación, la iluminación, todos esos factores, y más aún en estos momentos, están legislados. Otra de las razones para implementar un programa de salud ocupacional es la razón económica. Como les dije en algún momento, la razón de ser de los programas preventivos promocionales de la salud no solo tienen carácter humano, moral, social, sino que el plus de control de accidentes y enfermedades laborales para las empresas es la disminución de costos en primas de seguro, costos directos,
al mejorar su productividad, ¿no? Primas de seguros, descansos médicos, atención en hospitales y medicinas, disminuye. La promoción, prevención y protección, esto también se ha sacado de la guía de la DIGESA, cómo se han hecho los cuadros para la línea de acción. ¿Qué estrategias proponen? Proponen la promoción de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, mediante el fomento de creación y revisión de políticas regionales en salud ocupacional. ¿Qué acciones van a tomar? Fomentar la participación de los actores sociales involucrados en la creación de política regional a través de mesas de trabajo. Acciones por parte de los empleadores, porque ahí interviene el Estado, intervienen los empleadores y intervienen los trabajadores. Las acciones por parte de los empleadores es participar en la construcción de la política regional de salud y seguridad en el trabajo. Y las acciones por parte de los trabajadores participan en las mesas de trabajo sobre las políticas regional de salud y seguridad en el trabajo, con el fin de incluir las necesidades de los sectores económicos. En todas las empresas tendría que haber representantes del Estado, representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores. Es lo que corresponde, ¿no? Porque es el nexo y es porque el empleador tiene su estrategia y para llegar al trabajador llega mediante sus representantes. Es una cadena que va en apoyo. Otra de las estrategias es el fomento de una cultura preventiva de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Acciones desde el Estado. El Estado incluye la salud y la seguridad en los programas de formación escolar para la prevención de los riesgos ocupacionales y fomentar la cultura de autocuidado en niños y niñas en la formación. Ojalá que esto se diera con mayor énfasis para que desde muy pequeños los niños, las niñas, los futuros pobladores, los futuros trabajadores sepan incluir estas normas de prevención y conocer sus derechos como trabajadores. La formación en salud y seguridad tanto en pregrado como en posgrado en las carreras profesionales afines a la salud y seguridad en el trabajo, la ingeniería, la psicología, la enfermería, la medicina, entre otras. Se tendría que introducir en la formación del pregrado, ¿no? En la currícula, como un curso más. También las acciones desde el Estado como estrategia, fomentar la creación de asociaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo. Las acciones por parte de los empleadores, aquí detallan, lo cual está bien explicado, donde los trabajadores se puedan comprometer. El empleador busca el compromiso de los trabajadores participando en la formación y promoviendo la visita de los niños y niñas a sus empresas, ¿no? Las visitas, esas visitas guiadas que hacen los profesores para que los niños y las niñas vean cómo va la seguridad industrial, la seguridad en las empresas, para generar en ellos la cultura de salud y de seguridad. Y a veces los niños son los mejores, los que mejor difunden estas estrategias con los padres. Los niños aprenden tan bien que llegan a casa y enseñan a los padres. A pesar de que ellos están aprendiendo para su futuro, también podría ser para
para el momento. Promover la formación en materia de salud y seguridad de empleados, directivos y trabajadores involucrados en la salud y la seguridad dentro de la empresa. Es otra de las acciones que se tienen que tener para la promoción y prevención de la protección. Participar en las asociaciones a través de sus profesionales en salud y seguridad. Es obligatorio que los empleadores participen, pongan sus representantes en los comités de seguridad y salud en el trabajo. Las acciones por parte de los trabajadores, que es muy importante, apoyar los programas de formación escolar en aspectos de salud ocupacional desde el rol de trabajador y padre de familia como trabajadores. Participar en programas de formación y formar pues materias de salud, información en materias de salud y seguridad. Otra acción por parte de los trabajadores es mantener una línea de comunicación constante con estas asociaciones y proponer proyectos para la investigación. Como ven, cada uno de los actores de estas empresas, el Estado, los empleadores y los trabajadores, tienen su accionar dentro de estas empresas. Aquí sigue la lista de las estrategias, de las acciones del Estado, de las acciones de los empleadores y de los empleados, donde nosotros podemos ir, cuando ya les van a entregar a ustedes estas láminas, donde ustedes van a poder ir detallando en forma minuciosa y la van a volver a leer y ustedes van a poder sacar sus conclusiones para poder también, como como entes, trabajadores o tal vez dentro de la línea de empleadores, dentro de la línea jerárquica de empleadores, porque empleador no solamente se denomina al dueño de la empresa, sino a la línea jerárquica, a los representantes de los empleadores. Entonces, muchos de ustedes podrán estar en esa línea para poder dar las ideas para la investigación y para la implementación. Estos programas se implementan cada uno de los años. Y ahora en la pandemia ha habido pues una suerte de que tenía que implementarse de un modo diferente, con los equipos de protección, con la protección a los trabajadores vulnerables, y todo se ha modificado completamente lo que anteriormente se cuidaba. Ustedes, imagino que sean personal joven que está capacitándose para poder desarrollar estas actividades. Entonces, tomen nota con estas estrategias, acciones, para que puedan hacer su propia investigación y en su centro de labor puedan proponer. La responsabilidad de la empresa frente a la salud en el trabajo. La responsabilidad, como les decía, es legal. La empresa tiene responsabilidad legal con sus trabajadores. Además de los aspectos de seguridad, involucran acciones de medicina y salud ocupacional, las cuales son reguladas por normas generales y específicas. Parte de estas acciones son los exámenes de salud ocupacional en forma periódica. En algún momento les mencioné que nosotros en el seguro pasamos todos los años por un examen minucioso para salir de vacaciones. Y eso es parte de la ley. La ley dice que se debe evaluar al trabajador una vez al año. Esto está regulado en el Perú por normas estandarizadas en las guías de evaluación médico-ocupacional del Ministerio de Salud, guías GEMO, cuya obligatoriedad es para todas las empresas, cualquiera sea su actividad. Por más pequeña que sea la actividad, una imprenta donde tenga 5 trabajadores, tendrá que chequear a sus trabajadores en forma anual.
Como les decía, quienes están asegurados tienen atención en el seguro y quienes no tendrán que ser evaluados en clínicas. La medicina del trabajo o medicina ocupacional es una rama de la medicina humana, especializada en proteger la salud amenazada por el trabajo. ¿Quién creyera que el trabajo podría amenazar la salud del ser humano? Sin embargo, si no hay medidas de prevención, sí, se va a ver amenazada y seriamente amenazada la salud. Esto con acciones sobre el trabajador e indirectamente sobre el puesto de labor y el ambiente. La medicina del trabajo tiene carácter holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Integradora, todo, un todo. Asistencial, preventivo, promocional, rehabilitador y en última de las instancias curativo. La medicina del trabajo tendría que estar a la expectativa de estas actividades promocionales, ¿no? Preventivo promocionales, para no llegar, por aquí como le ponen en última instancia, a la actividad curativa. El carácter de estas especialidades es su ejercicio ligado a los programas del cuidado de salud del trabajador. Es ejecutada por el equipo de salud ocupacional. Cada quien hace lo suyo. El médico evalúa según su visión médica, la enfermera cuida y cada uno de los trabajadores tiene su actividad en el equipo de salud. Para desarrollar sus acciones, el médico del trabajo cuenta con estrategias propias. Y como todos sabemos, los exámenes clínicos son uno de sus medios diagnósticos, médicos ocupacionales. El tener esos exámenes clínicos hace que el médico evalúe la calidad de salud que tiene o qué patología podría tener el trabajador. Estos exámenes clínicos son en un inicio y si hubiese algo que está alterado, se envían los demás exámenes, ¿no? Radiografías, tomografías, resonancias, etc. Son análisis, también hay análisis complementarios, conocimiento de los puestos laborales. El médico tiene que conocer los puestos laborales para poder desarrollar su actividad y el manejo del tratamiento y rehabilitación de las enfermedades ocupacionales. El único profesional que maneja el tratamiento es el médico. El médico da el tratamiento. Como en cualquier otra especialidad médica, su práctica requiere de formación académica. Vamos. Voy a cambiar de láminas. Unos 5 minutos les pido por favor.
Un minuto, por favor. Estamos cambiando las diapositivas para poder darles lo que es en este contexto del COVID, ¿no? Salud ocupacional en el contexto del COVID. ¿Se escuchó? Un minuto, por favor. Y vamos a presentar en este momento un video del Congreso de la República del Perú para conocer los protocolos que ellos están implementando en este contexto del COVID. Y luego vamos a enfocar todo lo que podría ser para nosotros ir conociendo cómo se da salud ocupacional en el contexto COVID. La pandemia está peor que antes. Cuidar nuestra salud es lo más importante. Por eso todos y todas debemos de cuidarnos. Congresistas y trabajadores debemos seguir realizando nuestras labores, pero adoptando las siguientes medidas para luchar contra el COVID. Usar correctamente la mascarilla cubriendo nariz y boca. Lavarse y desinfectarse las manos de manera permanente durante 20 segundos. Mantener la distancia social de por lo menos 2 metros. Tener limpios y ventilados nuestros espacios de trabajo y de uso común. Reducir al mínimo indispensable la cantidad de trabajadores que labora de forma presencial, procurando el desarrollo de reuniones de manera virtual. Solicitar a su empleador equipos de protección personal como mascarillas y alcohol. Y acudir periódicamente a realizarse pruebas antígenas y moleculares de diagnóstico de la COVID-19. Seamos conscientes, el sistema de salud está al límite, que nuestras acciones no contribuyan para que los contagios se incrementen. Seamos una sociedad y una institución responsable. No bajemos la guardia. Descuidarse no es una opción. Y bien, hemos visto a la presidenta del Congreso dando las pautas para no bajar la guardia, para poder cuidarse. Bueno, ella presentaba lo que proponen en el Congreso y realmente es lo propuesto para todo trabajador, ¿no? Y para todo. Mascarilla, higiene de manos y distanciamiento social. Vamos a ver las especificaciones según el riesgo de trabajo. Esto ya estamos repasando que las cifras nacionales al día 21 tenemos 3.722 casos confirmados en las últimas 24 horas. El día 24 de abril hemos tenido 3.722 casos confirmados y hemos tenido 343 fallecidos. Cifra muy alta, donde tendríamos que pensar y ver qué es lo que está pasando con estos protocolos, ¿no? Tal vez sea situación de la pandemia, porque en el mundo estamos así. ¿Cuántos trabajadores debe tener una empresa para contar con un médico ocupacional? Eso nos interesa. La empresa con más de 500 trabajadores debe garantizar la permanencia de un médico ocupacional por 6 horas, por 5 días a la semana. Estas empresas que realizan actividades de alto riesgo están exceptuadas de esta regla y se rigen por estándares mínimos de su sector.
En tanto, aquellas empresas con 500 o menos trabajadores, el desarrollo de la actividad de vigilancia de salud estará a cargo del médico ocupacional, sin la exigencia de un mínimo de horas presenciales. Estas que decíamos, ¿no? 6 horas por día, 5 días a la semana, generalmente de lunes a viernes. Además, se establece que los servicios médicos deberán contar con un plan anual de salud ocupacional y programa de vigilancia del sector salud de los trabajadores. Esto es responsabilidad del empleador. Esto en base a la resolución ministerial 448-2020 del MINSA. Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. Se dio el 1 de julio del 2020. Para aprobar el documento técnico, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución ministerial. Esta norma pertenece al compendio Normatividad sobre el coronavirus COVID-19. Estos lineamientos aquí nos muestran en cuadro mucho más didáctico el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo por tamaño de empresas. Entonces aquí nos dan los tipos de trabajo 1, no incluye en el decreto supremo de 5 a 20 trabajadores. En el tipo 2, hasta 20 trabajadores, donde tendría que haber profesional de salud. No necesariamente médico o enfermera. Centro de trabajo tipo 3, de 20 a 50 trabajadores, donde tiene que ser el empleador inmerso y el profesional de salud. Centro de trabajo tipo 4, de 51 a 100 trabajadores, donde está inmerso el empleador y tendría que estar la licenciada de enfermería de salud ocupacional. Centro de trabajo tipo 5, 101 trabajadores a 500 trabajadores, donde tendría que estar inmerso el empleador, la licenciada de enfermería especialista en salud ocupacional y el médico especialista en salud ocupacional. Y en centros de trabajo tipo 6, más de 500 trabajadores, el empleador y también la enfermera y el médico. Para casos de los centros de trabajo tipo 3, 4, 5 y tipo 6, se consideran todas las actividades económicas incluidas o no incluidas en el Decreto Supremo 003/98. En el tipo 6, tiene que ser, como se mencionó en un inicio, 6 horas por 5 días. La actividad del médico, ¿no? Tendría que ser permanente en los centros de tipo 6. En el trabajo tipo 5, no necesariamente un horario rígido para el profesional médico. Aquí detallamos los centros de trabajo tipo 1, empresas que no realizan actividades de riesgo y su tamaño oscila entre 5 a 20 trabajadores. Solo requerirán de consultoría de un profesional de la salud con capacitación otorgada en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgos de desastre. En centros de trabajo tipo 2, empresas que realizan actividades de riesgo y cuentan con hasta 20 trabajadores, deben solicitar los servicios de un profesional de salud con capacitación otorgada en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Centros de trabajo tipo 3, entre 21 a 50 trabajadores requerirán de los servicios de un profesional de salud con capacitación otorgada en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, deben cumplir un mínimo de 12 horas semanales.
Centro de trabajo tipo 4, entre 51 a 100 trabajadores. Requerirán los servicios de una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. Adicionalmente, debe cumplir un mínimo de 18 horas semanales. Centro de trabajo tipo 5, entre 101 a 500 trabajadores, requerirán de los servicios de un médico ocupacional y una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. Adicionalmente, cada profesional debe cumplir un mínimo de 18 horas semanales. Y en el centro de trabajo tipo 6, donde hayan más de 500 trabajadores, requerirán los servicios de un médico ocupacional y una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. El servicio del profesional de enfermería debe ser un mínimo de 18 horas semanales, mientras que en el caso del médico ocupacional debe cumplir 36 horas semanales. ¿Cuáles son las obligaciones del médico y la enfermera ocupacional? Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco de riesgo del COVID-19. Esto supone la obligación de identificar el riesgo de exposición al COVID-19. Es por eso que la enfermera, el médico, no pueden estar en un consultorio o en una oficina. Son los que van de lugar a lugar para saber e identificar los riesgos de exposición, para ir haciendo historial de los trabajadores y si se trata de un hospital, el historial también del servicio, cómo va en relación a la prevención. La aplicación a cada trabajador de la ficha de sintomatología o ficha epidemiológica. Llevar el control de la temperatura de los colaboradores. Es un tamizaje que se va haciendo día a día, ¿no? Hay que ir tamizando porque puede ser que el trabajador piense que sea solamente simple bochorno o sea verano y haya estado con fiebre. Entonces, como la fiebre es uno de los signos que identifica el COVID, y la ley lo dice, es obligatorio el control de la temperatura. Y para eso el tamizaje tiene que tener las fichas, el personal de salud. Aplicar las pruebas serológicas y moleculares para el COVID. Bueno, se han estado haciendo en los centros de trabajo las pruebas serológicas, las pruebas moleculares en forma periódica. En un tiempo en salud se nos hacía cada 15 días, pasó a cada mes, y bueno, eso depende de cada organización, pero la ley dice que se deben aplicar estas pruebas serológicas y las pruebas moleculares para el COVID-19. Los equipos de protección que tienen que ser también evaluados y tienen que ser supervisados por los profesionales de salud ocupacional. Son estos, aquí hay un cuadrito, según los niveles de puesto de trabajo, según el nivel de riesgo. A veces yo miraba como en Estados Unidos, por ejemplo, o en los países desarrollados, el personal que aplica las vacunas, netamente las enfermeras, van con el uniforme yo les decía de simples cristianos, pero aquí en el Perú se ponen de pies a cabezas un EPP que tendría que ser para que entren a atender paciente con COVID. Se hace mal uso a veces del equipo de EPP, exagerando. Se ponen hasta las botas descartables para poner una vacuna, por Dios. Y si ustedes hacen una comparativa de lo que sucede en el Perú a lo que sucede en los países desarrollados con los uniformes, yo veía las fotos de las amistades que se están vacunando en Estados Unidos y en otros países, las enfermeras hermosas con sus uniformes bien puestos, vacunando. Y aquí no se le ve ni siquiera las orejas a la enfermera porque tienen todo tapado. Aquí está el cuadrito donde vemos que la mascarilla de tela solamente se usa
en riesgos de mediana exposición y de baja exposición. Miren lo comprometedor de aquellos que trabajamos en un hospital, de saber que personal de limpieza en los hospitales están con la mascarilla comunitaria de tela. Sus empresas no les están dando. Y como son contratos por tiempo limitado, no pueden reclamar, porque si no, no les vuelven a contratar. Y ahí la ley no se está cumpliendo. Y bueno, soy miembro del comité y ahora que me escucho, voy a tomar cartas en el asunto, porque no se puede maltratar a una persona por más un contrato tercerizado que sea. Alto riesgo es el trabajar en limpieza en un hospital, alta exposición. La mascarilla quirúrgica también se da en riesgo mediano, de mediano y baja exposición. Especialmente, ¿no?, en las áreas administrativas donde se está contando con el separador y donde no hay intervención directa con los pacientes o con los familiares con el riesgo a contaminarse. El respirador N95 o equivalentes sí se usa en todos estos casos. Se usa en riesgo muy alto y en exposición, en riesgo de alta exposición. Para poder prevenir contagios con estas nuevas cepas, tendríamos que combinar la mascarilla de tela con la mascarilla quirúrgica, dicen los especialistas, para poder convertir esta combinación en una AKN. En los hospitales, el riesgo tan alto, tendríamos que combatirlo con una N95, ¿no es cierto? Entonces, nos percatamos que en pacientes no COVID, no tendríamos que usar tanta indumentaria. También en este momento es urgente y urge la careta facial, las gafas de protección, porque se ha conocido que el COVID se contagia también por la mucosa ocular, y los guantes. Los guantes no son para no lavarse la mano. Los guantes son para protegerse, sin embargo, también el cambio de guantes debe ser según la necesidad, porque podría convertirse los guantes en contaminantes. Cuando al manipular los EPPs, al quitarse los EPPs, primero se desinfectan los guantes. Si en el mejor de los casos hay un caño, se lavan, y si no, con el alcohol gel. Pero estos guantes son contaminantes y hay todo un protocolo para ponerse y sacarse. En algunos momentos han habido algunas controversias porque hay personas que usan los guantes que creen que se van a proteger ellos solos y pueden contaminar a los demás. Los guantes se tienen que lavar y descontaminar como las manos. Los trajes de protección biológica, son para riesgos muy altos o a alta exposición. Y bueno, las botas de protección son para riesgo alto, muy alto de exposición. Entonces esas botas y todo eso, hay personas que yo trabajo en un hospital y lamento mirar a los trabajadores caminando con los EPPs por los pasadizos. A veces es la impotencia, podrá ser el desgobierno o podrá ser la indiferencia, pero si han salido con un EPP de un área contaminada, están contaminando. Y si se han puesto y no han entrado en un área contaminada, están haciendo mal uso del EPP. Y hay colegas que a veces no salen a refrigerar porque no hay un EPP que se les vaya a otorgar después del almuerzo. Y están las 12 horas con un EPP. Entonces, el mal uso de los EPP son lo que nos están trayendo inconvenientes y problemas.
En algún momento me preguntaban, ¿qué hacemos para cambiar a la población o para educar a toda la población cómo combatir el COVID? Igual, la misma respuesta daría ahora. Por más que se diga, hay personas que no entienden. En algún momento pregunté, ¿por qué usa el EPP? Porque tengo miedo. Y se estaban yendo a recoger material con EPP, por Dios. Y ese EPP es para atender pacientes de muy alta exposición o alto de exposición en riesgo. Bueno, aquí está, se les va a dejar ese cuadrito también, se va a dar a la empresa organizadora para que ustedes puedan imprimirlo y tenerlo en la cartera para que muestren cómo se debe de proteger. La protección para una persona que no está entrando a un lugar de alta exposición, de alto riesgo, es la mascarilla, la careta facial y el lavado de manos, el distanciamiento social. Con eso te proteges. No necesitas, no necesitas tener un mameluco. En la ventilación, el distanciamiento, eso te protege. En algún momento, como broma, broma, bueno, es una anécdota, ¿no? Que me encontré con una amiga de antaño Florida y le digo que tiene que cuidarse, ¿por qué sales a la calle? Y me dice, pero salgo con mi mameluco. Y le pregunto para saber qué hace con el mameluco. Llega a la casa, se saca el mameluco, lo guarda el mameluco, para el siguiente día que va a salir se vuelve a poner el mameluco. Eso está completamente fuera de control. Es un contaminante. El mameluco la ropa es de un solo uso y el mameluco es para entrar a alta exposición. Pero si ustedes ven en la calle, ven a muchas personas con su mameluco caminando y se sienten protegidos, ¿ah? Se sienten bien protegidos. Cuando la mejor protección es la ropa de un solo uso, la mascarilla y el protector facial, el distanciamiento social. Y la mejor protección, no salgas de casa si no tienes que salir. ¿Para qué sales si no tienes que salir? La lista de chequeo de vigilancia en el COVID, esta lista de chequeo es una guía con los componentes mínimos que se debe considerar. Es para hacer un checklist para, para verificar si cumple o no cumple, qué detalles hay para mejorar en el uso, en los protocolos de seguridad. Bueno, se ha reducido, es una lista reducida, porque realmente el hacer una vigilancia es tedioso, porque aparte de que también está en riesgo tu salud, porque estás entrando a sitios donde no sabes cómo están, bueno, para que sean ágiles, se han reducido, pero el saber, hacer la lista de chequeo, cómo está la limpieza del centro de labores, detallar los espacios, desinfección del centro de labores, para detallar cómo se está desinfectando, si se están siguiendo los protocolos. Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente. Se tendrá que verificar la toma de temperatura diaria, como les decía a un inicio, la ficha de sintomatología del COVID, que presente o no presente, y la aplicación de las pruebas serológicas cuando lo ameriten. Antes era en forma periódica, ahora es cuando lo ameriten, porque ya nuestra población ha tenido un contacto alto y también nuestra población está siendo vacunada, ¿no? En algunos casos se va a tener que seguir haciendo las pruebas serológicas. Se evalúan las condiciones de un trabajador en forma periódica, en forma normal. En casos sospechosos, se aplica la ficha epidemiológica de COVID-19 establecida por el MINSA a todos los casos sospechosos en trabajadores de bajo riesgo. De verdad que esa ficha tendría que ser evaluada periódicamente, ¿no? La identificación de contactos en casos sospechosos. Esa identificación de contactos en casos sospechosos, por ejemplo, cuando el compañero de oficina ha tomado desayuno contigo y salió positivo en COVID.
Entonces es un contacto de caso sospechoso. O cuando el esposo o la esposa viven cerca, los hijos han tenido COVID. Son casos sospechosos. Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción, a la EPS, a las clínicas, para su seguimiento de caso correspondiente. Generalmente a los casos sospechosos se les da la licencia para verificar que no hagan sintomatología o no contagien. Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado con sospechosos. Medidas de higiene también, se tiene que hacer el seguimiento, las medidas de cómo se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido, jabón desinfectante, papel toalla, ¿no? ¿Cómo está el otorgamiento de todo esto? ¿Cómo las instituciones están dando el suficiente material para la desinfección de manos? Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos, donde no hay agua corriente, caños para lavarse las manos, tendrá que haber alcohol para desinfectarse las manos. Se busca un punto de lavado o dispensador de alcohol en el ingreso del centro de trabajo. Generalmente el vigilante es el que tiene en las empresas, ¿no? La primera persona con la que se encuentran. Los trabajadores proceden al lavado de manos también. Son visitas inopinadas que se van evaluando. A veces ni siquiera saben los trabajadores que se les está mirando para ver si se lavan la mano y si cumplen con todos los puntos de lavado de manos. Son 12, 14 lavados. Y en qué momento se lavan, ¿no? Los 5 momentos. Hay un veedor que está haciendo una visita inopinada y está mirando cómo es el lavado de manos. Se colocan carteles que faciliten el conocimiento del lavado de manos y la sensibilización para ver la sensibilización de la prevención del contagio del centro de trabajo. También se va viendo cómo se difunde, qué difusión hay, cómo se supervisa, qué estímulos hay. Entonces aquí se pone si cumple o no cumple y qué detalles pendientes por mejorar. Esta lista de chequeo se le entrega al jefe inmediato superior para que corrija y se hace una segunda o una tercera visita. El plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo se detalla con esta estructura y se dan los datos de la empresa, los datos del lugar, donde se colocan los nombres, todos los datos del personal, de los trabajadores de riesgo, exposición a COVID, y bueno, para hacer el seguimiento, ¿no? Se hace un presupuesto y todo lo que contiene un plan. El anexo 6 de estos lineamientos de vigilancia que ha estructurado el ministerio también nos muestra los datos de la empresa pública, el RUC, todo lo que tendría que, y la lista de chequeos, para poder conocer que si va la autoridad, muestren, siempre que hagas una visita de supervisión, tienes que dejar la evidencia. Y la evidencia son estas listas de chequeo con todos los datos. Porque si algún trabajador denunciara que no ha habido jabón líquido para lavarse y por eso se contagió, aunque no lo crean, sucede, el empleador, el jefe, tiene con qué demostrar que sí se le ha estado diciendo, porque ahí todavía pone el nombre de la persona y pone el detalle pendiente por mejorar. Entonces siempre hay que estar pendientes cuando se es administrador de tener en orden esos documentos y cuando se es administrado de saber que nos están vigilando, hay vigilancia epidemiológica y que podríamos ser sancionados si no lo cumplimos. Ahora sí, gracias. Si hay algún comentario, pregunta.
Muy bien, he terminado la exposición. Les agradezco por la atención y estoy en espera de algún comentario, pregunta o algún aporte, ¿no? Bien, una vez más agradecerles. Al parecer no hay preguntas. Cualquier duda, cualquier situación me la hacen llegar por medio de los organizadores. Agradezco a la parte organizadora por la invitación. Será hasta otra oportunidad.